Entonces, primero que todo, gracias por su tiempo, por ofrecerse a esto. Entonces, voy a leer el consentimiento. Esta entrevista tiene como objetivo conocer un poco sobre diversos aspectos de su vida con el fin de comprender las experiencias que más lo han marcado. Le pedimos que responda abiertamente a las preguntas y exponga con absoluta honestidad lo que piensa sobre el tema. La entrevista debe ser grabada en audio para efectos del tratamiento posterior de los datos, pero toda la información será tratada con absoluta confidencialidad y tanto su identidad como sus respuestas serán conocidas solo por los integrantes de este grupo y por el docente a cargo de la asignatura. Tenga en cuenta que su participación es por completo voluntaria y podrá abandonar la entrevista en cualquier momento si cualquiera de las preguntas resultará sensible o inapropiada para usted. Le pedimos que comunique sus incomodidades a los investigadores si las hubiera, ya que la entrevista busca ser un diálogo abierto. Todo el contenido de la entrevista ha sido supervisado cuidadosamente por los investigadores vinculados con la Facultad de Psicología en la Universidad del Bosque, bajo la dirección del docente Camilo Arias, y sigue todos los lineamientos establecidos en el Código Deontológico y Ético del Psicólogo, Ley 1090 de 2006 del Congreso de la República. Si está de acuerdo en participar en el estudio, por favor comunique su aceptación verbalmente a los investigadores en este momento. Bueno, sí. ¿Me podría hacer el favor de firmar? Listo, su merced, muchas gracias. Entonces, son 5 categorías de preguntas. En total serían 20 preguntas. Entonces, la categoría 1 sería sobre efectos económicos. La primera pregunta es, siendo un residente que ha vivido en el barrio hace mucho tiempo, ¿podría decirnos cuáles afectaciones cree que tuvieron los negocios locales gracias a la llegada de almacenes de cadena? Pues en la llegada de almacenes de cadena, pues cambiaron un poco con las pequeñas tienditas que había, porque ya los precios son más económicos en los almacenes de cadena, hay promociones, y mientras que el pequeño comerciante del negocio pues no puede hacer las mismas promociones, y él le toca traer la mercancía de sitios, todo el transporte, todo eso, entonces le acarrea más precio. Entonces, debido a eso, pues algunos fueron quebrando y fueron cerrando. Listo, gracias. La segunda pregunta sería, debido al incremento de estratos que se ha producido recientemente, nos gustaría saber cómo se ha reflejado esto en el acceso a la vivienda. Pues aquí siempre ha sido estrato 4, pues porque pues por la misma economía y la gente que llega, pues busca también el sector, y pues por un tiempo fue más económico. Los cupos universitarios, había muchas casas que volvieron edificios con el tiempo, entonces era bastante económico el estudiante que venía de otras ciudades, que las señoras que tenían los cupos ya estaban alimentación y daban todo, entonces la vivienda, tenían el llevar carros, la vivienda, y entonces pues era más economía. Claro. Para la persona que venía de lejos. Sí, listo. La pregunta 3 sería, debido al aumento de la oferta del distrito en las necesidades básicas, ¿podría decirnos cómo se ha visto afectada su capacidad económica para cubrir estos gastos? Pues aquí yo, pues anteriormente vivía aquí, tenía mi casa pues aquí, y aquí vivía con la familia, entonces con el tiempo pues fui tumbando y dejé el parqueadero, pues, del parqueadero, pues ahí pues no es muy grande así como otros parqueaderos, pero generalmente sí es
pues económicamente pues no le va a uno mal ahí. Listo, Entonces ya la economía para pues otras personas eh, pues le facilitó porque comenzaron ya a dejar las casas para restaurantes, para cafeterías, para tabernas y fue mejorando un poco. sí. Listo. Entonces la pregunta 4 sería, teniendo en cuenta la alta tasa de desempleo en el distrito, por favor dígame cómo han cambiado las oportunidades laborales en su entorno. Pues aquí generalmente pues no es mucho lo que haya cambiado. Solo cambia cuando hay las vacaciones. Cuando hay las vacaciones de los muchachos, ellos son los que mueven toda la economía de todo este barrio. Porque no solo eso, mueven las personas que tienen sus restaurantes, con su personal, comienza a moverse todos los negocios que tienen eh, lo que es tabernas, lo que es restaurantes, cafeterías, puestos de la calle. Todo el mundo en su economía pues vive bien, mientras que son los 4 meses, 5 semestres, 5 meses del semestre de cada universidad. De resto es solo. Entonces para vivir tiene que ahorrar y mirar para el siguiente. Para el futuro y las vacaciones. Es, Listo, la categoría 2 se llama cambio en la infraestructura. La pregunta 1 sería, en la zona del barrio en la cual vive, cuéntenos cómo eran los parques públicos a diferencia de los de ahora. Pues aquí tenemos 2 parques aquí, que es el 4 parques, que es el que estamos aquí al frente, y el otro que es Parque 43, que es el otro parque, también hace parte de este barrio. Pues en cuanto a los parques, los cambios pues no han sido muchos. Sí, anteriormente en la parte de abajo había una estatua de Sucre, este se llama Sucre, ahí está un busto de Sucre, pero entonces estaba metido, como usted daba la vuelta y se metía entre la tierra. Entonces se prestaba mucho para venir de otros sitios a fumar marihuana. Entonces en un tiempo le decían el parque de marihuana, porque venían de otros barrios mucha gente y venían allá grupos allá a fumar marihuana, entonces pues quedó un poco mala fama. Ya con el tiempo vino la Universidad Javeriana. En un tiempo no tenía parqueaderos, arriba no tenía parqueaderos y los estudiantes eran muchos los que venían. Entonces este parque se volvió un parqueadero. Entonces habían 5 personas, aquí habían 3, 4, 5, 6 personas que cuidaban los carros de los estudiantes. Entonces se metían a los andenes en la parte de abajo, eso no había espacio por todo lado, rellenaron el hueco donde estaba la estatua, rellenaron todo eso y ahí mismo metían carros, entonces este parque era lleno. Entonces ya la Javeriana hizo como 3.000 parqueaderos, 1.500 o 3.000 parqueaderos. Entonces todos los estudiantes pues los mandaron para allá. Mejor. Y algunos que no pagaban ahí, y los poquitos, ellos después hicieron un estudio de todos los parqueaderos, el precio y todo. Entonces para poderlos atrapar, nosotros cobramos la hora en ese tiempo a 2.000 como que era, y ellos la pusieron como a 500. Entonces ya los que venían acá decían, no, yo me voy para la universidad porque allá me cobran 5.000. Ahora pues por el cambio de pico y placa sí ya se bajó mucho, ya no vienen ni carros como venían anteriormente. Listo. La pregunta 2 es, teniendo en cuenta el progreso infraestructural que ha tenido Bogotá con el paso de los años, ¿nos puede comentar
¿Qué mejoras ha notado en el barrio recientemente? ¿Por qué cree que ocurre esto en relación con la llegada de nuevos habitantes? Pues como aquí el comercio y todo mueve son los estudiantes, entonces debido a eso pues se han hecho muchas estructuras de casas antiguas que las iban convirtiendo en edificios. Por ejemplo, aquí vemos 3 edificios. Esa casa del fondo, allá era una casa para cupos universitarios. Esa casa también se mete ese lote contra un parqueadero, entonces se agranda hacia allá. Entonces ya hicieron aparte estudios. La de la esquina también era una casita antigua, estilo inglés. Y de esa hicieron aparte estudios. Y esta la hicieron al mismo tiempo. Okay. Sino que este fue con un arquitecto diferente al de allá. El de aquí sí no era arquitecto. Era un comerciante que vino fue su primer edificio. Pero después empezó y ahorita está haciendo edificios. Ahorita hizo 2 en Cartagena, como de 20 y 26 pisos. Uy, sí, sí. Entonces le fue bien. Él pues no era arquitecto, pero pues sí, para hacer eso sí era un maestro. Claro. Que sí, mira, pero esos ladrillos son los ladrillos que utilizan para los pozos de alcantarillas. Esos valen 4 veces menos que el de allá. Si el de allá vale 5.000, el de aquí vale 1.500. Salió Pues, barato. entonces todo eso, pues la economía. Pero en cuanto al área, sí, el área sí facilita más que el de allá. El de allá sí son aparte de estudios muy pequeñitos, las puertas no son iguales a las de aquí. Entonces cambia un poco, allá la estructura se ve muy, pero digamos uno al mirar un apartamento allá prefiere uno acá. Comodidad. Sí, sí. Entonces debido a eso, todas esas casas, ahí hay 1, 2, 3, esa de allá de la que queda salida, es un edificio que va hasta la 7ª. Pero en el tiempo eran apartamentos grandes, de 70, 80 metros cuadrados. Entonces como la necesidad de los estudiantes, entonces los cogieron hasta allá y los dividieron. Y en algunos hicieron 3 aparte de estudios. Y en otros por propia horizontal fueron haciendo y ahora son aparte de estudios, son pequeños. Por ejemplo, eso donde está la ventana, ese era un balcón como el que está a este lado. Era un balcón. Okay. Entonces lo cogieron, le sacaron ventanas igual que al otro lado y ampliaron eso entonces para hacer otro aparte de estudio. Entonces, aquí han hecho todas estas casas de la 43, eran casas antiguas, por el otro lado. Todas esas casas ya un 90% son edificios de estudiantes. Por el otro lado de la 44, que ahí están 1, 2, 3, 4, 5, casi todo, solamente quedan como 2 casitas arriba, solo edificios de estudiantes. Por este lado, ya todas las casas que habían no quedó ninguna, queda una en la esquina y quedan 2 en la esquina. De resto todo ya hicieron edificios para cupos, para aparte estudios, para estudiantes. En la parte de abajo del parque sí había un parqueadero muy grande. Eran unos parqueaderos grandes que había como hasta el año, que por ahí como hasta el año 90. Entonces de ahí sí ya cogieron y ahí sí hicieron un edificio muy grande. Entonces ahí sí en ese tiempo todavía hacían apartamentos grandecitos. Sí, sí le metieron mucha platica. Entonces así va cambiando a medida de que la necesidad que por ejemplo antes de la pandemia un apartaestudio de estos, el precio era 650, 700. Hoy ya vale 1.400.000, 1.500.000. Y son 30 metros cuadrados.
Siempre Son es un poquito poquito para más, mucho. como esto tiene 4, 7, 28, un poquito más grande. Y dividen la cama, la cocina, entonces son cosas pequeñitas. Para lo necesario, ¿no? Sí, sí, entonces ya después de la pandemia comenzó a subir, porque antes de la pandemia todos los edificios estuvieron solos, fue 2 años. El de allá tenía 30, había que 37, 20, 23, aparte de estudios, solos. Nadie venía, nadie tomaba allá. Los negocios de aquí se fueron acabando. En la esquina había un restaurante y taberna, que era la Casa Rosada, que llega de allá hasta abajo, allá se ve, La casa todavía tiene rosado. Ahí el restaurante, más que todo eran los estudiantes de odontología y medicina, Sí. que venían ahí. Entonces hacían sus fiestas ahí y pues en el día sus almuerzos. Pero la pandemia también acabó eso y el señor pues también no pudo porque él arrendaba, entonces les bajó el arriendo y ahí los otros no podían porque no se movía nada. Entonces ya quitó eso y volvió otra vez la casa de... Y esa cuadra de esas casas son construcción prioritaria. No, de construcción prioritaria, esos eran los lotes que habían antes. Esas son patrimonio arquitectónico de la ciudad. Entonces son casas que hicieron muchos años y estilo francés, alemán. ¿Qué ve usted por aquí? Que no la han tumbado es porque tienen esa resolución y no lo pueden hacer. Buenas. Igual que, buenas, entonces no la pueden tumbar. Entonces todo esto ha cambiado mucho. Entonces los estudiantes pues, prefieren, los padres, venirse cerca a la universidad para que no más lejos corran peligro. Digamos, de la Caracas hacia abajo ya es otro precio. Ya una parte de estudio ya si se consigue por ahí ya baja del 1.000.000 hacia abajo y hacia arriba ya más carito. Listo, vamos a continuar con la pregunta 3, que es, comprendiendo los cambios que está sufriendo Bogotá debido a la construcción del metro, coméntenos qué dificultades de movilización se le han presentado. Pues ahorita está por todos lados la movilización, si no está, no tiene que uno ya mirar por qué lado, si se va hacia el sur, pues facilita un poco porque bueno, coge la 13 no la ya baja por allá, ya después coge ya por Santa Isabel, vuelve y coge otra vez la Caracas y pues no he ido por allá, pero sí se ha complicado un poco. Entonces, hacia aquí, hacia el norte, tiene uno que bajar, coger la 45, subir, coger por allá la séptima, ¿sí? Después de la séptima buscar hacia dónde coja, porque si va a atravesar Caracas o coger algo ahí no, tiene que buscar vías principales para poder coger hacia el occidente, noroccidente. Sí, de resto sí, pues eso es normal en todas las construcciones que pues una obra de esa magnitud pues es el tráfico tiene que pues dejar el paso para que puedan hacer eso. Dificulta un poco el tráfico. Sí, es verdad. Bueno, su merced, la pregunta 4 es, Marley es un barrio que tiene distintos centros de salud. ¿Me puede decir cuáles cree que son los pros y los contras de esto? Marlin. Marley. Sí, o sea, Marlin es el del barrio que va de la 45 hacia allá. Esa es la clínica, donde está la clínica Marlin. Y pues ahí va mucha gente, pues pacientes, pues este lado coge más la clínica de la Javeriana, la San Ignacio, que ya es un hospital que ya es una categoría donde encuentra de todo, más para esta zona. Para la Marlin, pues sí, ya los pacientes que tienen las CPS y van hacia ese lado, pues
facilita más, pues. Pero esta sí llega mucha gente, y que tanto que ahorita no están recibiendo. La nueva EPS creo que ya no reciben ahí, reciben una urgencia, pero van a hacer alguna cirugía, alguna hospitalización, no permite. Tienen que ir a las otras EPS y mandarlos a las otras y así, ya han quitado, ahí ha sido, antes era mucho. Pero ahorita por la economía, por los problemas de los dineros que no aparecen y que dan, entonces pues tampoco reciben ellos. Sí. Porque anteriormente sí habían los mismos políticos, si debían mucha plata, entonces llegaba alguno ministro o algo de esos y esos se encargaban de dar una amnistía, entonces pagaban las deudas. Entonces ahorita este gobierno no quiere pagar ninguna porque dicen que ellos son los que deben, entonces tienen que mirar cómo pagan. Entonces por eso los hospitales no están recibiendo. Okay. Si yo recibo esta EPS y esta EPS va ahí y coge mucho y no paga, entonces ¿a quién le cobro? Sí, entonces eso ha hecho que allá sí, esa clínica maneja más porque son ya pacientes que son pagos, los que pagan un dinero más, entonces si los atienden donde sea. Eso es lo que ahorita está pasando. Listo. Entonces, otra pregunta sería, bueno, vamos a entrar a la categoría 3 que se llama transformación social. La primera pregunta es, debido al aumento de habitantes de calle que hay en el barrio, nos gustaría saber cuál ha sido la peor o cuál experiencia ha tenido en la zona. Pues aquí, pues los habitantes de calle, en sí llegan algunos muy conocidos así, pero que haya mucho habitante no dejan mucho, porque aquí tenemos la estación de Teusaquillo que queda 2 cuadras allá en medio. Entonces esa estación tiene 24 horas, entonces a toda hora hay policía. Sí. Esta no pertenece a la estación de Teusaquillo, aquí pertenece a la estación de Chapinero. Todos los que vienen a hacer la vuelta ya los patrulleros vienen de Chapinero, entonces ellos en todo el recorrido las 24 horas salen, dan el parque, dan otro parque y están constantes. Entonces, por ejemplo, allí a veces llega un muchacho de la calle, se queda, entonces ya pues lo conocen, pero entonces a las 5:30 de la mañana ya vienen y lo despiertan para que pues coja lo que ha reciclado en la noche y pues se va hacia el centro para los sitios donde lo venden. Entonces pues ya los habitantes de la calle no se ve mucho por este sector. En unos años sí se veía harto porque estaban más cerca, que era lo que era en Bron, y antes del Bron estaba el Cartucho. Entonces el Cartucho pues era más cerca y entonces venían y los que venían trayendo su reciclaje todo, entonces llegaban al parque y ahí a veces formaban las zorras y entonces ahí venían y hacían grupos. Entonces con el tiempo ya no los dejan. Ellos, los que reciclan, pues salen a llevar. Lo que pasa es que en el tiempo de eso ellos se metían mucha droga, entonces paraban donde era y no había mucho. Había habían un grupito que vivían aquí en el Obispo. El Obispo, la quebrada, el Obispo es en la calle 39 del Parque Nacional, baja allá a la séptima, ya en la séptima pues hicieron tubería, lo cerraron, el caño, y lo sacaron hasta la 13 sigue hasta la 30 creo que está
Entonces ahí los habitantes de la calle hacían que aparta a su cuarto. Entonces se metían allá y cogían la tierra y hacían y metían ahí las camas. Sí. Y ahí vivían. Entonces había uno que le decían el qué, que le decían calidoso, que era muy. Entonces vamos a continuar. Bueno, la pregunta 2 es, con la movilización de nuevos habitantes que ha habido en el barrio, ¿podría por favor hacernos una comparación al respecto de la relación de los antiguos habitantes a los nuevos? Pues generalmente la población la población en épocas de estudio es bastante amplia, hay mucho movimiento. La otra, como es algo flotante, en lo que es las vacaciones y todo, pues no hay estudiantes. Y si no hay estudiantes, pues esto queda solo. Estos parqueaderos, solamente por allí del hospital llegan unos y otros, pero el resto no es mucho lo que hay de habitantes. Llega, por ejemplo, en un diciembre, pues en un junio, estos parques son solos, no se ve mucha gente, porque generalmente la mayoría de las personas se van para sus tierras. Los que vienen a estudiar siempre vienen de lejos. Y ellos pues para esos días no prefieren estar en la casa. Y por un lado, pues anteriormente venían y entonces tomaban 4 meses, entonces entregaban el apartamento y cuando venían ya no era difícil conseguir. Sí. Entonces ellos lo toman y si son 2 meses que se van, 2 meses que pagan y ahí vuelven otra vez. Para tener su... Y anteriormente como era cupos, entonces si yo me voy pago los 2 meses que estoy de cupo, no los pago. Sí. Entonces ahí así era anteriormente. Ahora ya por aquí por la séptima ya son cuartos. Son cuartos con alimentación, pero ya son un edificio moderno donde tienen todas son inteligentes. Entonces ahí les dan la comida, que les dan el desayuno, el almuerzo. Algunos no quieren almorzar, buscan otros sitios. Entonces allí hay un edificio que es estudio y tiene alrededor de 95. Pero allá sí ya es más carito, allá sí vale como 2.800.000 la mensualidad de cada cupito. Pero entonces la mayoría son estudiantes de medicina, odontología, ingeniería. Entonces ellos sí pueden pagar. Entonces ahí están implementando ese sistema de hacer, porque eso marcha. Y ellos si se van, tienen que seguir pagando los 2.600.000, así no pierden nada. Sí. Bueno, la pregunta 3 es, comprendiendo la situación de Bogotá siendo una de las ciudades más peligrosas de Colombia, ¿me podría contar su opinión acerca de la inseguridad en el barrio? Pues aquí la inseguridad, pues no, en un tiempo sí había mucho movimiento, porque arriba, en la parte de arriba, hay unos barrios que son de invasión. Entonces también había mucho drogadicto arriba. Y bajaban en las horas de la noche y entonces los estudiantes de la Javeriana, algunos salían tarde porque estudiaban, entonces los salían a esperarle y les quitaban las maletas y el dinero. Entonces siempre se complicó un tiempo que la Javeriana en la biblioteca tuvo que hacer unos asientos especiales donde los muchachos se recostaban y quedaban como una cama y dormían mientras amanecían, debido a eso. Pues fue un tiempo así en la noche, pero de resto inseguridad no ha habido así mucho, porque bueno, el que le comentaba allí, los que hacían
en el Obispo, se metían allá y ahí vivía uno, pues era Calidoso y el otro era Piraña. Piraña sí era, uy, ese sí era, ese fue y quemó al otro, le quitó el apartamento y por habérselo quitado cogió gasolina y le regó gasolina. Y como el otro, pues eso sí medía casi 1,90, pues la ropa de esos de una vez quedó como una llama. Y el otro se dio cuenta y lo tiró allá al agua y alcanzó un poquito a... ¿Qué más? ¿Cómo va? Entonces, ese sí era malo porque ese sí atracaba. Y ese sí, si lo encontraba la gente en la noche, ahí sí, él salía a las 10:30. Y ese sí era muy malo, el Piraña. Una vez una muchacha ahí del edificio Ubi, ella salía. Y él como corría todos esos caños, sí, salió allá y entonces le pidió plata o algo y ella pues salió corriendo. Y creo que él siempre andaba con su cuchillo y le puso una puñalada atrás. Ella murió. Pero pues como no sabían, claro, el día que quemaron al otro, cuando lo quemaron, llegaron aquí las enfermeras, uy, llegó un muchacho que nos cuidaba a las enfermeras en las horas de la noche para acompañarlas al coger el Transmilenio. Y entonces él lo quemaron y anoche lo trajeron grave. Entonces yo le dije, ay, hijo de madre, eso fue Piraña. Yo dijo Piraña. Entonces ella me dijo que le dije, no, ese es uno bajito, pero ese es un... Aquí estudiantes que se descuidaban tarde, las maletas y todo lo robaban. Y aquí cuando había algún puerta o algo, se medía por las ventanas y miraba a ver qué se llevaba. Entonces ahí cuando me dieron, después salió en los noticieros pues que habían quemado al hombre y pues todas las empleadas de allá de eso lo querían mucho, le daban plata, por lo que él le decía, tranquila, no, yo la acompaño. Y él se venía 2-3 metros atrás. Pero ahí él sí ahí dejaron, ahí en el túnel, hay una placa. Y cada año muchos estudiantes vienen y conmemoran a eso. Eso cuando murió y eso, fueron muchos los que vinieron ahí. Los que vinieron para el entierro de él. Seguridad pues ya está más respaldada, pues porque como aquí queda un parqueadero de la policía civil, los policías que patrullan en noche, entonces ellos están 24 horas entrando y saliendo, sí, de toda clase de vehículos tienen, y el otro lado ellos llegan allá a la estación llegó la patrona. Pasó por eso con Calidoso. Entonces esa inseguridad de ese tiempo era él, y ese tipo era, ese se encontraba él después de las 10 de la noche a alguien, de una vez lo asaltaban. Sacaba el cuchillo y quite lo que tiene y de una vez, en el tiempo que estuvo preso porque por ahí chuzó a otra persona, entonces fue que llegó, el otro le quitó su apartamento, allá, su cuarto allá. Y entonces fue y como no le entregó porque el otro era bien bajito y el otro bien alto. Entonces fue y le dijo varias veces, y como no lo hizo, el otro tenía un perrito negrito que también andaba con él. Y eso lo echó a los dos y el perrito se quemó todo. No. Entonces entonces vinieron a investigar quién era. La policía daba 25 millones de pesos al que diera información. Entonces las enfermeras me dijeron que por qué no había ido yo a dar la información que había sido el Calidoso. Se hubiera dicho algo. Sí, no, yo le decía, no, pues ya sabían que era el único que decía que tenía aquí.
Listo, no, pues sí, vamos con la otra pregunta. Sí, no, sí, entonces de la inseguridad, pues ahorita ya hay más seguridad, ya. Ya está bien. Ya que alguien viene y dice, yo salgo a las 12 de la noche. Digo, no, pues sale ahí, no es muy... ¿Y qué pasó con Muy peligroso. Piraña? Ah, pues Piraña, cuando yo dije que era Piraña, pues Piraña ese se desapareció un tiempo, porque él era el que había hecho eso. Entonces ya empezaron a investigar y todo eso, entonces dieron con él y lo condenaron a como a 48 años. O sea, todavía está allá. Sí, ya, pero eso allá ya. El otro era de una familia de Cali, el calidoso. Él era, usted puede mirar por qué, por internet y busca calidoso. Ok. Calidoso Javeriana, y ahí sale la historia. Listo. Entonces él tenía hartos hermanos. Cuando supieron que había, porque es que la quemada fue, él duró como 20 días en coma. Las quemadas eran ya imagínese, pues para poderle quitar toda esa ropa que quedó pregnada y se quemó tremendo. Entonces fue una muerte dura. Entonces, pues a él le condenaron. Pero entonces, según otro que venía, decían que ese no lo dejaban vivir. Eso ya venían allá los otros a pagar allá. Quién sabe si no lo dejen vivir allá o ya vayan y lo sacrifiquen. Qué fea historia. Sí, ese era Piraña. Él venía aquí. Entonces yo como en un tiempo que venía yo cerraba tarde porque allá en la Javeriana había un negocio que venían muchos los viernes y venían a traer harto carro. Entonces ellos venían, me traían, entonces yo llenaba carros así y allá ellos estaban hasta el amanecer casi. Por ahí hasta entonces, como hasta las 2 de la mañana, entonces ahí llegaba él. Y entonces ya lo veía uno, entonces yo le daba algo de plata. Le daba algo de plata, entonces ese ya me decía, entonces yo tenía una pistola ahí de esas que son de aire, de gas. Pero como eso se ve así, se ve una pistola de esas Brovi. Entonces yo un día con el senador de ahí, como sabíamos que ese era, entonces yo le decía, me quedaba acá, yo le decía, y hermano, eso sí, yo sí tengo buena puntería. Yo sí cuando lo vea a usted que se sube por ahí, eso sí, eso no. Entonces me decía, no, yo ahí nunca llegara, nunca se metió. ¿No? No, porque ese donde no le diga uno, eso viene y Claro. si hay carros o lo que sea ahí, se llevaba lo que fuera. Y ese le peleaba al que fuera, le peleaba. Una vez entró ya al negocio ese, a las 2 de la mañana, un negocio en la esquina, y fue y se sacó un DVD, un DVD y otro para que como era negocio ahí, programaban todo eso ahí. Entonces, él por una ventana, como era pequeño, por ahí salió, entonces dejó a un lado eso. Y cuando vino, pues lo vieron los que van a guardar los carros. Quieto ahí, que no. Entonces cogió eso y ni una vez sacó el cuchillo. Entonces uno alcanzó a tirarle así y le pegó para un medio cachazo ahí, pero se les tiró allá. Ellos no le dieron, pero y ya siguió corriendo y ya lo siguieron los otros y se metió allá. Hola, Buenos días, ¿cómo va? Él tenía la cara de tanto que cortadas. Eso era cortada por aquí, cortada por acá, porque como que ese cuando estaba allá en la cárcel se peleaba con mucho. Entonces, piraña, porque las pirañas, Sí. y él cuando veía a cualquiera que fuera a robar o lo que sea, o a robarlo, eso se le iba con cuchillo y todo. Wow. Berto, Sí. Pedrito ya se fue para Ah, la sí, casa. sí, ya está. Sí, entonces sí, ese sí fue. De ahí se acabó un poco el robo de así de los muchachos tarde.
con Piraña. El Piraña ya está preso allá, ya Qué no bueno. por allá. Y creo que los que dormían ahí, que era ese otro, ya ahorita todo eso está solo, ya no se ve. Qué bueno. Aquí hay uno que le dicen solo pulgas. Solo pulgas, se le dice el del negocio arriba. Él se queda ahí, él es tranquilo. Pues. No hace nada. No, tiene una casa para una Candelaria con la mamá y una hermana, una casa grande. Pero como a él le gusta la droga, pues él recicla y para comprarse uno o dos de sus estos, y yo pues le pregunto, y hay eso. Y por otro lado, no es abusivo, es respetuoso. Y le dan, va por ciertos sitios, va a la comida, ya le tienen comida, le dan, y Oxxo saca a veces muchas cosas que están pasadas, pues no llevan mucho, entonces él va y escoge mucho de eso, Sí. y ahí tiene con qué comer, o sea, comida él nunca compra, lo único es que recicla para el vicio. Listo. No, pues continuando con la siguiente pregunta. Sería, el barrio se encuentra dentro de una zona universitaria. ¿Me puede decir qué ventajas y desventajas ha observado? Pues sí, el barrio está aquí en la zona universitaria, que coge las universidades Javeriana, la Distrital y la Gran Colombia. Y algunas veces, pues aquí cuando tenía el parqueadero, llegaban de la Universidad Piloto, pero por lo que no había mucho parqueadero allá de motos, y aquí uno cerraba tarde, entonces llegaba uno que otro allá. Y pues por un lado facilita, porque pues estando zona universitaria, pues la economía se mueve y uno pues le va bien en el negocio. Pero mientras que ya no hay estudiantes o algo, ya esto queda muerto. Allá lo mismo, la Javeriana tiene muchos restaurantes, cafetería, todo eso, porque anteriormente no había, entonces toda esta zona, eso era mucho, cuando a la hora de estudiantes se llenaba este parque, bajaban a almorzar, habían unos muchachos que vendían hamburguesa y perros, esos en un momentico de lo que era a las 12:30, a las 12, eso vendían cualquier cantidad. Yo aquí les guardaba los carros de ellos, y era mucho lo que vendían. Después ya una señora ya que es doña Berta, que en un tiempo fue como aquí en el barrio, estuvo de presidenta y ocupó puestos ahí. Entonces esto ya, la junta se acabó. Un presidente que llegó, pues no entregó cuentas y fue el barrio, que vendieron la casa ya de la mamá, ya en la séptima, que se va, era la Zapatilla Rosada, creo que llamaba ahí, y ahí hicieron un edificio. Entonces ahora no hay junta acá, no hay junta. Entonces esa señora es la que representaba al barrio ante la alcaldía y ante el gobierno. Entonces esa señora sí no deja hacer a nadie acá, no deja que haya negocios. Listo. Bueno, vamos a entrar a la categoría 4, que se llama participación política. La pregunta 1 es, ¿existe la posibilidad de que los antiguos residentes hayan quedado en desventaja debido a la llegada de personas de distintos estratos? ¿Nos podría contar qué tipo de apoyo ha ofrecido el distrito? Pues aquí el distrito pues no ofrece mucho, porque como no hay representación política, como le dije anteriormente, había hace muchos años una junta, y pues debido a que como es una población flotante, pues aquí pues no se puede hacer un censo, porque digamos en ese edificio anteriormente está lleno, por decir, y ya en una época de vacaciones o algo, solamente viven 5 o 6 personas que son dueños de apartamentos, y ahí viven todo el tiempo. De resto, pues es solo. Entonces la población que hay, la mayoría
no vota aquí en el sector, ellos votan en su pueblo, donde tienen que ir viven con la familia. Entonces, generalmente la cédula nunca la escriben aquí. Entonces la población es muy escasa, son pocos. Sí. Por eso, si se va a hacer una junta para reunir a los que sean parte del barrio, pues son poquitos. Cuando había la junta nos reuníamos abajo en la 42, hay una clínica de ojos, que eso es antiguo, es una casa antigua, y había el doctor que era el dueño de todo eso y él hacía parte. Entonces él nos dejaba un salón grande que tenían allá, era como un teatro, y ahí nos dejaba reunir. Entonces cuando nos reuníamos íbamos alrededor de unas 30 personas, 35 personas, así, pero el resto, la junta pues era como 6, 7, y entre esos estaba doña Berta, que era la señora que manejaba aquí toda esa parte, y es la que mueve para pavimentar todo esto. Ella fue la que gestionó allá con la alcaldía, y sí, se mueve ella, pero no políticamente. El barrio no está representado por ningún partido político ni nada. Ok, listo. La pregunta 2 es, contando con el poco apoyo del gobierno en este tipo de situaciones, ¿podría contarme cuáles han sido las participaciones políticas que los ciudadanos han tenido en su barrio? Pues aquí participaciones políticas, pues así no mucho. Aquí cuando vienen a hacer algo, han venido los alcaldes locales. Una alcaldesa que estuvo algún tiempo, creo que está en el Senado, ella fue, creo que alcaldesa ahí, entonces a veces venía a hacer actividad aquí, entonces hacía reuniones en tiempos de que había muchachos y todo así. Pero que hayan reuniones así políticas y vengan algunos candidatos, pues no, porque como generalmente eso lo mueve, si es en un barrio, lo mueve la junta, trae a los ediles, y los ediles traen a los que están para la Cámara o para el Senado, y al tiempo que vienen los concejales. Entonces todo eso mueve, pero como ahorita no hay junta, entonces raramente aquí hay una reunión que se haga del sector. Ok. Listo. Suponiendo que los policías deberían cumplir las siguientes funciones: proteger la seguridad de los ciudadanos de la zona, además de disuadir y desescalar conflictos, ¿podría decirnos cómo evidencia el cumplimiento de estas? Pues sí, aquí generalmente sí, la policía viene constante, porque digamos ahí los muchachos vienen aquí y toman, entonces está prohibido tomar. Vienen y fuman, pues fumar pueden, creo que ahí las dosis. Entonces algunos pues aprovechan si hay muchachos, entonces los intimidan un poco. Hoy hace 8 días llegó un muchacho y dejó un carro aquí, un Mazda gris, un Mazda beige, y él venía corriendo y alcanzó a llegar a la puertica ahí. Entonces inmediatamente llegó una patrulla en moto, entonces se dejaron la moto y se bajaron los dos y lo cogieron y lo mandaron ahí, lo arrinconaron ahí. Y entonces él lo esculcaron, pues no tenía algo de droga ahí, y de una vez lo intimidaron y lo esposaron, le dieron sus derechos. Sí. Y entonces al muchacho lo intimidaron ahí, y llegó él ahí, entonces duraron ahí siempre harto con él. Yo estaba con otro muchacho ahí, sacó la moto y los alumbró, hasta se pusieron bravos porque él prendió la moto ahí. Le dijo, bueno, váyase. Digo, yo estoy aquí con mi moto calentándola. Entonces se le vinieron y yo, no, yo no me voy allá, porque si ven droga dirán que es que yo aquí soy cómplice o algo. Entonces yo les dejé. Se vino el muchacho, vino aquí esposado. Entonces me dijo, ay, ¿será que se me roban el carro? Le dije, no, pues ¿por qué? Entonces dijo,
Dijo, no, le dije, y es que tenía mucha droga, así, dijo, no, pues como eran varios de algunos dos varios de marihuana, pero como eso se apegan de ellos, entonces yo le dije, pues hermano, pues mire, ellos trate de cuadrar porque si se lo llevan y le llevan el carro, si van y dicen que es que es un comerciante y ahí sí le complican. Digo, no, pues somos estudiantes que venimos, sino que quién sabe por qué alguno no se apearía algo y fue y se le vio, es que él venía para acá y de una vez le cayeron ahí. Entonces, pues sí, ahí al ratico siempre ahí duran como una hora, porque ahí yo le dije, trate de arreglar, que después le complican ahí. Sí. Y después sí, después se fue solo. Lo soltaron. Sí, entonces yo pues tuvo que haber arreglado algo ahí. De resto, pues sí, ellos cuidan la y como todo, porque a veces hay muchachos que toman y pues como son de la Javeriana, algunos son de hijos de gente pues, conocida. El otro día llegué allá y estaba ahí, entonces un policía fue muy abusivo con uno. Entonces él le alegó y le alegó. Entonces llegó y le alegó y le dijo, y entonces el policía llegó y pum, le tiró un puño y pum, lo mandó al suelo. Entonces llegó y al ratico, pues claro, después sí, porque él era hijo de un general. Ay, no. Era un hijo de un general. Entonces, pues vino otro que, pues uno a veces charla con policías. Dijo, uy, no, se le complicó al hombre. Entonces él habló, sí, yo soy mi general, pues yo lo único que les quiero que no me va a mandar tan lejos, mándeme por allá para tal lado, por al lado de los familiares. Porque ¿qué? Porque pues, muchas veces lo mandan zonas pesadas y yo le digo, sí, yo la embarré, sé que la embarré y le decía ahí. Entonces generalmente hay policía constante, entonces la seguridad es más, sí, por el sector. Bueno, Bogotá maneja campañas que mejoran las condiciones del barrio impulsadas por el distrito. ¿Nos podría contar qué tan frecuentes y beneficiosos han sido estas para su sector? Pues generalmente lo que es la parte de las calles y eso, pues aquí está ya mejorado un poco. Por otro lado, como le decía anteriormente, pues van a hacer como un corredor de la 41, donde van a dejar toda esa por el metro, la 41 que es la que sale del túnel hasta la Caracas y sigue el corredor de la octava con 41 a la 42 y cierra hasta lo que es el metro. Van a mejorar el parque, pues porque también hace tiempo pues no le han hecho así ningún mantenimiento y la inversión va a ser muy buena. Entonces es algo que se verá ahorita por el metro, que eso va a ser más para todas las personas que llegan de la 30 y algo, desde el hospital militar, todo eso, pues todo el que llega allá, como el metro es una parada aquí, que es a la velocidad que viene, pues la gente llega temprano y tiene que ir a la 30 y algo, 32, 34, entonces se baja aquí, va caminando por la 13 o por la 7. Entonces, debido a eso, pues ahí el flujo del hospital es tanto que esa tienen que dejar la peatonal. Porque muchos, cuando dicen en época de entrar en la mañana y en la tarde, esa calle, eso es mucha la gente que hay. Bueno, la última categoría se llama transformación cultural y ambiental. La primera pregunta es, teniendo en cuenta los cambios en el barrio por la llegada de otras personas de varios estratos, nos gustaría saber su opinión acerca de los cambios en la identidad cultural del barrio. Pues como dice aquí, pues la entidad cultural no hay mucho, porque digamos de gente que ha vivido del barrio ya no existen.
digamos, yo tengo 46 años de vivir acá y escasamente por ahí unas que un 5%. Y eso, no, menos de los habitantes que viven, pues es que uno los conoce, el resto ya son nuevos, Sí. porque como es una población flotante que está ir y venir, entonces no es mucho las personas que uno conozca para decir, bueno, vamos a hacer ciertas actividades aquí o algo, ¿no? Pues lo único, el comercio que tiene aquí la parte de los parqueaderos y el comercio de la 41, entonces todos los que son comerciantes, pues entre ellos tienen su comercio y de resto pues hay cambios, porque de pronto llega un tipo, se aburre, entonces dice vendo mi restaurante, llega otro y se lo compra, viene vendo mi taberna y entonces va cambiando Sí. constante cuando de pronto esto era Julano, no, ya lo tiene otro. Entonces no hay mucha identidad para decir nos reunimos un poco del barrio y hacemos esto y hacemos esto. Entonces, por lo que es una población flotante, entonces no se conoce. O sea, hay apartamentos que vive el uno y el otro y duran años que ni siquiera apenas medio salón, ni siquiera se conocen ni nada. Debido, pues, según hay personas, generalmente el de la costa, que algunos que han vivido, ellos sí salen y charlan, la pasan allá y vienen y preguntan, y si van a tomar, ofrecen un trago y uno hace charla, pero es poquito, ¿no? Y por un lado, pues también ellos tienen miedo de que aquí con todo el mundo no se puede charlar, Sí. porque también la confianza o algo, no sabe si esa persona sí va a actuar o va a mirar y como muchos que a veces miran uno y piensa que son bien y vienen a robar, que han venido el otro día, eran 3 que vinieron, entonces venían bien elegantes, y la muchacha y eso, entonces cogieron al portero, que ese era un reemplazo. Entonces vinieron, hicieron un poco de preguntas y él eso dijo, entonces ya después vinieron otros, entonces ya le dijeron que iban para tal sitio, y él, como ya dieron las personas, pues él les dejó entrar. Y entonces ya cuando entraron a un apartamento, y ese apartamento se suponía que era de un médico, y la hermana estudia psicología. Entonces entraron y de pronto ella estaba hablando con la hermana, y la hermana estaba a unas 6 u 8 cuadras. Entonces ella pensó que era que ya había entrado y estaba abriendo la puerta. Entonces cuando le dijo, no, ¿de dónde está? No, entonces ¿quién está abriendo la puerta? Pues esa salió rápido y cogió a la cocina y cogió un cuchillo. Entonces cuando los ladrones abrieron, lo primero que pues ven es a ella así. Entonces ellos se cerraron y se volvieron. Y ella gritó de ahí, ladrones, ladrones. Y el otro no escuchó y los otros empezaron a decir ladrones. Cuando él estaba así y él pues no había mirado, pues salieron, no rápido, sino ahí salieron despacio. Normal. Cuando ya bajó los unos los otros y miraron que cómo habían dejado entrar, y pues que el otro pues no sabía y había dejado entrar ahí ya no lo volvieron a dejar quedarse más días que reemplazo, que muchas veces a veces dirán que es cómplice. Él no, es un muchacho. Él vende incienso aquí en la mitad del túnel. Okay. Él ya vende años, como unos 25 años, 28 años vendiendo incienso ahí. Y él es conocido, pero como es conocido ahí, él le hacía turnos a celadores. Venga, me hace un turno acá. Entonces le pagaban y él le hacía ese turno. Okay. Hacía ese turno y después cuando tenía que ir y trabajar. Pero pues como no sabía, entonces yo sí vi que el tipo era un gordo bien elegante y todo, yo le decía. Pero él no me había hecho nada. Así él venía a preguntarle.
Y ya cuando preguntó, entonces ya vinieron otros, que fue otro, y otra muchacha también, bien elegante. Donde no la hermana y la cogen y la amarran allá y le quitan, le sacan todo. Sí, eso, no, pero eso hace ya varios años, porque después ya cambiaron el sistema, ahorita ya es con un aparatico que pone usted ahí Ah, sí. y abre y entra ahí y lo activa. Entonces también, por ejemplo, hay una persona que está en Estados Unidos, entonces va y dice voy a entrar, y desde allá llega y le activa a la persona y entra. Ya os diga, con la tecnología sí, Innovador. tiene un código ahí, entonces dice voy a entrar y desde allá activa por internet. Ahí están las cámaras y eso. Pues han cambiado todo eso, ahorita ya ponen, todo eso es inteligente. Qué chévere. Bueno, debido a la creación del metro, ¿ha aumentado la basura en el sector? ¿Nos podría decir qué estrategias han implementado, ya sea desde el distrito o ustedes como ciudadanos, para reducir esto? Pues en cuanto a la basura, en los años anteriores fue un problema siempre harto, porque pues no venían constantemente a recogerla como ahora, que la recogen los martes y los jueves y el sábado. Anteriormente venían en la semana y habían unos containers, dejaban unas en la esquina ahí, entonces todo el mundo venía a botar la basura ahí, sacaba su basura allá y después venía y subía eso y sacaba la basura. Pero el problema era que era tanto que venían de lejos, venían, digamos, restaba mucha gente y venía a traer basura y como salía la botaba ahí. Entonces a veces se acumulaba tanto que no venían en la semana y comida y todo eso, entonces eso salían las ratas de las alcantarillas, venían a comer, entonces se peleó ahí y ya tuvieron que cortar. Ahora sí la gente ya es muy consciente y la saca a la hora que viene. Por ejemplo, yo la saco cuando el carro viene a las 6, 5:40, 6, viene y uno sabe y todo el mundo viene y la saca. Sí. Aquí esta muchacha la saca, ella trabaja mediodía, entonces a veces la sacaba, digamos, ahorita a la 1 o algo, y la dejan en ese rincón. Sí. Entonces vienen los que reciclan, entonces botan las bolsas, dejan eso y forman. Entonces ya la de la esquina y otra, entonces ya le dijeron que no, que la basura no la sacara tan temprano. Sí. Entonces así se acostumbra. Yo vivo ahí en la 44, ahí bajo la séptima, y entonces yo la saco, o mi hijo o lo que sea, la saca uno a 6, y entonces de 6 a 7 algo están pasando, dan la vuelta, hacen la vuelta, van la vuelta, recogen. Entonces ya no haya mucha acumulación. Sí. Entonces ahí está, por un lado se arregla un poco la basura ahí, porque son los 3 días que vienen. Ok, sí. Ordenado todo ahora. Listo. Sí. La penúltima pregunta, ya casi terminamos. Con todas las implicaciones que hemos analizado a lo largo de la entrevista, ¿sería tan amable compartirme su pensamiento respecto al futuro tradicional y cultural del barrio? Pues ahorita con cambios que van a haber por el metro, pues va a mejorar mucho, pues para los negociantes le mejora. Sí. Lo que también va a hacer la Secretaría del Hábito, que va a arreglar todo este parque, lo va a dejar muy de familia, porque digamos ahorita pues los niños casi poco salen, porque los poquitos que hay, que las mamás ven que están allá, entonces, y estos están fumando, y estos están tomando, entonces no los dejan pues para que pues ellos no vean lo que hacen. Por un lado, ya mejorándolo, ya lo vuelven un poco más familiar, entonces ya los que vienen de pronto a tomar o a fumar ya no lo harán mucho ahí, ya irán al otro parque o algo, porque ya está más vigilado por los mismos que vienen. Sí. Cuando un parque está bien bonito, bien ahí, donde la basura no hay basura por ahí, no hay nada, entonces la gente pues va más constante y mejora.
Sí. mejora el entorno de lo que es la parte del barrio, porque como no es un barrio que tenga no vienen así costumbres de muchos que fundaron, que hicieron el le hicieron el comunal, que hicieron tales cosas y van dejando cosas, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, un día digo, vendo esto, ya me voy Sí. para otro sitio y eso. Cuando anteriormente vivíamos acá, si nos reuníamos los de este barrio aquí, nos reuníamos los de allá, jugábamos fútbol aquí, jugábamos entre semanas, se veía harto del barrio porque era un día de descanso, ¿no? Ahora es una soledad porque ya la gente, ya no hay nadie de los... Uno mira las cuadras y ya la gente se ha ido. Unos se han ido porque han vendido sus casas y otros ya han muerto, es que ya por la edad, los que tenían sus negocios así ya, el resto otros ya se han ido, ya aquí del barrio no se ve, los que tenían negocio o algo ya no. El único que aquí ahorita está ahí, que es de los antiguos, es Chelo. Chelo es hay uno que es de las casas allá y ahí en su casa, en el jardín, Qué pena interrumpir. en el delante del jardín, él vende artesanías y cosas para mujeres, vende aretes, vende pulseras, vende de todo, de plata, de todo, y él es de los antiguos, pues sí, es de los más antiguos, que está ahí, y vivían los hermanos, solo está él y el otro hermano que ahí donde era el garaje, ahí hace fotocopias y todo de impresiones, tiene ahí un negocio. Así de los antiguos, de resto no. Don Pedro es un señor que tiene el parqueadero de allá del lado. Es decir, lleva con ese parqueadero más de 50 años. Y él ya cumplió 104 años, y es de los antiguos ahí. De resto, pues aquí casi no se ve mucho, no se ve pues mucha gente, entonces difícil que el barrio subsista para hacer cosas, hacer actividades. Sí. ¿Qué actividades? No hay nadie que promueva esas actividades. Que va uno allá y las personas que viven ahí, pues de ahí nadie va a venir, porque no les interesa lo del barrio, porque simplemente se habla del estudio y los muchachos salen a tomar, a comer, pero harán sus actividades cuando lleguen a su barrio, donde el entorno que viven allá. Entonces aquí ellos no se meten en nada. Entonces es un poco la soledad. Hay un poco de soledad en eso. Ok. Sí. Bueno, pues ya la última pregunta. Basada en su historia en el barrio, Marley, ¿nos podría compartir cuál ha sido su experiencia más memorable y feliz junto a sus vecinos? Pues aquí cuando vivíamos acá, sí había un grupito, estudiaba uno en el bachillerato, pues había todos esos amigos, pues algunos trabajábamos y estudiábamos, entonces íbamos a fiestas allá en la esquina, hacían fiesta allá en la esquina, hacían la fiesta aquí, y era un tiempo que se pasaba muy agradable con los amigos. Ya pues empezaron a irse porque algunos fueron vendiendo las casas, porque las casas pues querían construir edificios, entonces les proponían buenos negocios y se fueron yendo, entonces ya después también yo un tiempo también viajé, me fui a viajar mucho por diferentes partes, estuve por Brasil, por la selva, por allá duré como casi 2 años algo, viajando por esas selvas con los indígenas, y después volví otra vez y de nuevo estoy aquí, porque el trabajo mío era obras de ingeniería civil, entonces las obras yo hacía más que todo acueductos para las partes regionales, para la parte rural, entonces construí mucho. Yo creo que uno de los más grandes que había ahorita en Colombia
porque el acueducto interior Sucuchoque lo construí y lo diseñé. Construí no todo, porque es muy grande. Construí siempre que le conseguí la plata para llevarlo a hacer por ahí como en un 60%. Entonces ese sí es un acueducto muy grande aquí en la región de Ubaté, el valle de Ubaté, porque ahí coge como cinco municipios. Coge el Ubaté, Carupa, Tausa, Fuquene, Lenguasaque, Coconubá y sí, como 7 municipios. Entonces a todas las veredas se les dio agua, y esa agua viene de la represa del Hato. Y alrededor de 45 tanques de almacenamiento. Tiene casi 500 kilómetros de redes, que para un acueducto es harto. Tiene 3 estaciones de bombeo, tiene 2 plantas de tratamiento, 2 bocatomas, y pues desde donde se trajo siempre fue un proyecto. Entonces yo trabajo con Dinamarca en la que era diseño de construcción de acueductos. Entonces de aquí pues yo me iba, porque a veces, digamos, Ubaté me cogió desde el año 1998 hasta el 2008, fueron como siempre fueron casi 10 años. Pero pues yo venía, ¿no? Pero allá era donde yo más vivía. En esto aquí ya era la casa donde uno venía así, no era constante. Entonces, pues y aquí ya pues no habían así. Y el único amigo que queda es el que vive ahorita, está en el primer piso, vivía en el tercero. Okay. Que ahorita salió una sardina en silla de ruedas. Ah, sí. Y ella es la esposa. Okay. Y ella, pues cuando éramos amigos, él tenía una cafetería, una cigarrería, y ahí también se movía mucho, porque llegamos de diferentes, y ahí nos reunimos a ver 25 amigos ahí en la parte de abajo había un salón ahí, y ahí tomaba lo que era viernes y sábado, y nos reuníamos a tomar. Ya después él se casó, y entonces ya los que se iban casando ya iban cambiando un poco todo. Pues ahora es amigo, ya, pues es un poquito mayor de mí, pero siempre no, a veces me da tristeza porque le tocó el duro con esa niña, porque ella le cogió una enfermedad la que tenía Stephen Hawking, el que está en su silla de ruedas, y entonces ya llega el tiempo de que ya no puede mover nada del cuerpo. Y ella que ya ahorita ya es el silla de ruedas, porque ya no, hasta hace que como un año, como 2 años, ya caminaba y se ayudaba. Entonces ya con el tiempo va perdiendo toda la movilidad, los músculos como que no le hacen caso al cerebro, y eso, y con el tiempo no puede ni moverse, porque Hawking murió, él apenas por ahí medio hablaba, y la computadora le daba la información de todo lo que él iba a hacer. Entonces ella sí, entonces siempre el hombre, pues porque como imagínense, ella le tocó cuando ya no pudo caminar, tuvo que bajarse al primer piso, porque ya no la podía subir, ya no la podía subir allá al tercer piso con la esposa ya los dos, porque tienen otro hijo, pero él se fue a vivir a Canadá. Ya lleva como unos 7, 8 años en Canadá, viviendo en Canadá. Y pues ya es difícil aquí ya que reúna gente, y que se reúnan a hacer actividades. Aquí hacen actividades en el parque, pero por ejemplo la universidad o un grupo traen un grupo de músicos, donde los músicos vienen y cantan para todos los muchachos y todo. Entonces, pues eso es lo que da el entorno de lo que es el barrio, lo que uno vive acá. Bueno, muchas gracias, la verdad. Muchas gracias por hacer la entrevista. Qué buenas historias. Así no.
Y no, pues muchas gracias. Me parece Sí, que no, esté- no, sí, por ejemplo, ahí